Bueno, pues muy buenas tardes a todos. María José, que me ha invitado a este panel, no lo sabe, pero me ha gustado ver la foto de estas estudiantes chilenas, algunas con sus uniformes, subidas encima de los tornos del metro de Santiago. ¿Y por qué me ha gustado? Pues porque he pensado que algunas de ellas podrían ser las hijas de todos aquellos chilenos de la diáspora de los años 80 con la que cooperé como militante de los comités de solidaridad con Chile que entonces estuvieron organizándose en varias ciudades europeas, en particular en Madrid, después en los Países Bajos, una temporada que estuve en Escandinavia también. Y recuerdo mi colaboración con aquellos militantes chilenos de la diáspora con verdadero afecto. Esta es la razón por la que he pensado, tengo ya edad suficiente como para decirlo, que algunas de estas chavalas podrían ser sus hijas. Y es por esto, por lo que, en fin, también porque yo no entiendo de economía, querría esta tarde hablar del metro de Santiago de Chile y del de Madrid. Así que voy a empezar por ahí. Lo primero que querría decir es que estamos ante dos modelos. España fue un modelo político y Chile un modelo económico. Se mire por donde se mire, España ha sido puesta con la Universidad de Yale o sin la Universidad de Yale como un paradigma de lo que debió ser la transición de una dictadura a la democracia. Y Chile ha sido puesto como un modelo de lo que fue esa política económica que conocemos con el nombre de la mutación neoliberal del liberalismo, es decir, las tesis de la Société Montpellier o las tesis que surgen del coloquio Lippmann del año 38. 45 y 30 años después hemos visto algo que me parece que alguien tiene que decir aquí. Y es que ni la transición española fue tan modélica, ni el modelo económico chileno ha sido tan eficiente. Aunque el chileno ha dado algunos pasos en la dirección de la despinochetización, el español es un Estado negacionista, corrupto, necesitado de una urgente desfranquistización. Y aunque el Estado español ha roto con el pasado de su estructura económica franquista, la especulación inmobiliaria, la carestía de los alimentos, el endeudamiento privado rampante y la mercantilización de los derechos sociales siguen siendo rasgos tanto de la economía chilena como de la economía española. Esta es mi primera tesis. Me voy a la segunda. La segunda tiene que ver con cómo el alcalde derechista de la Comuna Central ordena la subida del metro. Y la población chilena de inmediato convoca las evasiones. Me hace gracia lo de las evasiones. Porque, por supuesto, no se trata de los evasores fiscales, de una oligarquía inepta y corrupta. Se trata de un pueblo harto de soportar la impunidad de la corrupción, mientras tienen que habituarse. He leído en el último documento que ha caído en mis manos a que la policía vigila a los ciudadanos para que todos paguen el billete del autobús. Son los mismos estos tíos de poner la policía en la parada del autobús, son los mismos que ahora en los meses de octubre y noviembre tachaban de lumpen, delincuencial
y terrorista a la insurrección popular. Como siempre, para ellos, enemigos de la libertad, son todos aquellos que nos oponemos al mantenimiento de sus privilegios o a la promoción de sus intereses. Y aquí va mi tercera idea. Entonces, ¿qué tenemos desde el 18 de octubre? Bueno, desde el 18 de octubre tenemos una insurrección popular. Y es verdad que una insurrección por sí sola no implica ni una crisis revolucionaria ni una salida revolucionaria. Pero, desde luego, tenemos una insurrección popular. La patria chilena parecía estar unida cuando se trataba de sacar a los mineros de las profundidades del desierto de Atacama hace unos años, pero cuando colapsan los equilibrios económicos, inmediatamente viene la represión. Impunidad para los militares bolivianos, estado de excepción en Ecuador o en Chile, o una ley mordaza contra la resistencia de la población española al terrorismo inmobiliario y financiero. Y quisiera subrayar esto, porque, miren ustedes, en todo el hemisferio occidental se han modificado las leyes de seguridad ciudadana a raíz de la aparición del así llamado terrorismo yihadista internacional. Hemos tenido la Patriot Act norteamericana, reformas en el sistema legal británico, alemán, la Loi de Sécurité en Francia. Todas ellas, por supuesto, significan un retroceso real de los derechos humanos, una severa limitación de derechos civiles elementales como el habeas corpus. En España, el peor atentado terrorista de la historia no desencadenó ninguna reforma legislativa sobre el derecho de reunión y de manifestación. Esa reforma legislativa fue desencadenada por un gobierno que quería criminalizar a los ciudadanos que estaban protestando contra los sinvergüenzas que los estaban desahuciando de sus casas. Y creo que esta es algo que tenemos que reconocer. La ley mordaza española no se aprueba como una medida de excepción contra las amenazas reales o imaginarias del terrorismo internacional, sino para criminalizar la protesta contra los desahucios y para proteger a los sinvergüenzas que los estaban organizando. Con razón escribió aquella mujer chilena inmensa, la Violeta Parra, que los ladrones refinados medran siempre a la sombra de las leyes. Es como la Violeta Parra lo decía. Pueblo abigarrado, leo a algunos marxistas andinos decir, que se ha levantado contra un orden político, contra el orden económico de la postdictadura, y se trata, por supuesto, del enésimo ensayo de la insurrección. Lo hemos visto en lo que va de siglo ya varias veces. Una revuelta popular de trabajadores, estudiantes, pobres, precarios, de alumnas de instituto vestidas con sus uniformes escolares, de chavales con sus uniformes escolares, sentados todos encima de los tornos del metro de Santiago. Y después, por supuesto, una protesta contra las administradoras de fondos de pensiones, que están acostumbradas a operar socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Es decir, que cuando los fondos de pensiones dejan de rendir lo que se espera, la minoración se produce sobre el ahorro privado de aquellos que han depositado sus ahorros en esos fondos. Y en el caso de Chile, vuelve como una larga sombra que se cierne sobre nosotros el relato aquel de Hernán Rivera Letelier sobre Santa María de las Flores Negras. Tantas veces las esperanzas
de todo un pueblo ahogadas en sangre. Crisis institucional, estado de excepción y uno de los modelos económicos del neoliberalismo sostenido, de nuevo, no por el consenso, sino por el ejército y por los carabineros. ¿Cuánto me queda? Nada. Dejadme que plantee una tercera idea, ¿no? En alguno de mis escritos aquí y allá lo he llamado berlusconización de las Américas. Permítaseme que emplee esta expresión. Ahí está el uribismo colombiano, ahí está el golpe de Estado judicial de los empresarios cariocas contra Dilma Rousseff. Ahí están Trump y Bolsonaro. Piñera, cuyos vínculos familiares, económicos, sociales e ideológicos con la dictadura pinochetista son bien conocidos de todos los chilenos, pertenece a esa clase de dirigentes de la nueva derecha empresarial que han ganado elecciones alegando que es necesario dirigir el Estado como si fuera una empresa, a ser posible la propia. El señor Piñera dice no ser un Chicago Boy, sino un muchachito de Harvard. Pero se trata en todo caso de una propuesta que trata de emancipar la economía de la sociedad. Yo querría plantearos que una economía emancipada de la sociedad o bien es un hecho imposible o bien es un hecho desastroso. Una catástrofe cultural, como escribió el viejo Karl Polanyi en 1944. En efecto, Estado y mercado son dos esferas con una... Estado y mercado no son dos esferas con una existencia independiente. Especialmente a partir de la mutación neoliberal producida a raíz del coloquio Lippmann al que me he referido ya, Estado y mercado se han entreverado cada vez más en todas las latitudes, hasta llegar al punto en el que el estado de excepción pudo traducirse, como en el Chile de los primeros años de la dictadura militar, en el imperio de la lex mercatoria, y el libre mercado pudo hacerlo, como en el Reino Unido de aquellos mismos años, en la presencia de un Estado fuerte que facilitase y actuase como garante de las leyes que lo respaldaban. Lo interesante, mis queridos amigos, es que las armas de los golpistas chilenos pronto necesitaron de las leyes. El propio Pinochet acabaría promulgando una constitución, mientras que las leyes de los ultraconservadores británicos enseguida necesitaron de la represión policial contra los trabajadores, aunque no solamente contra ellos, para imponer el cierre de las minas o el poll tax. En resumen, los golpistas del 73 necesitaron de una constitución y ahora los constitucionalistas que temen la apertura de un nuevo proceso constituyente necesitan del golpe de Estado y del estado de excepción. Por eso, mi última idea de la tarde de hoy es esta. Gobernar con criterios de empresa, como si la eficiencia pudiera aplicarse a la salud o a la educación, parece ser la agenda de estos. Está claro por qué toda esta gente se opone a que la gente tenga derechos. Los derechos, damas y caballeros, son caros. Los derechos no son eficientes. De modo que el discurso neoliberal quiere la subordinación, lo quiere, ¿verdad?, de la política a la economía. Pero no es lo mismo hacer que decir. La praxis afirma lo contrario de lo que afirma la lexis. Quieren una política gobernada por la economía, pero tienen una economía gobernada por la política. El neoliberalismo necesita de un Estado fuerte y, lo voy a decir también, las crisis económicas no son como los fenómenos meteorológicos. Las crisis económicas son fenómenos políticos que responden a relaciones de fuerza en los mercados y en las instituciones políticas y sociales. Y quieren algo más. Quieren que la subordinación de la política a la economía no sea simplemente ideológica, sino real, mientras predican el teorema recíproco en contra de sus adversarios, es decir, en contra de nosotros. Los que decimos
que si es la política la que gobierna la economía, bien está, que ya sabremos a qué atenernos. Pero ellos no. Ellos quieren el gobierno económico, incluso sin Estado, basado en la primacía del etos empresarial, y quieren que ese gobierno no sea ideológico sino real, y al mismo tiempo quieren que el gobierno político, incluida, por supuesto, la soberanía popular, no sea real sino ideológico. Los críticos del liberalismo estamos afirmando justamente lo contrario, que la subordinación de la política a la economía no es real, sino ideológica, y que la tesis de la soberanía popular, que tanto les molesta, no debería ser solo una pantalla ideológica, sino también un principio práctico de la democracia. Hubiera querido decir alguna cosa más sobre la violencia, pero creo que con estas pocas ideas que acabo de hilvanar debería haber sido suficiente. Me gustaría terminar diciendo esto. Vuelvo a repetir la idea. Hay en el proceso actual chileno algo perversamente paradójico. Los golpistas del 73 necesitaron una constitución y los constitucionalistas de 2019 ahora necesitan a los carabineros cargando contra los colegiales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la invitación de María José, es un placer estar aquí además acompañado de verdad con estos compañeros tan brillantes. La verdad que la exposición de Alberto ha sido fantástica y por lo tanto, digamos, parte del trabajo que hice resulta inútil, digo, en el sentido de que he traído abundantes cifras referidas a la situación y al caso de Chile, pero obviamente sería abundar y en todo caso rizar el rizo. Solamente señalar que no es posible desvincular esos datos también del resto de América Latina, en el sentido que cuando uno mira, por ejemplo, los logros del modelo chileno y de la economía chilena en los últimos años, con las cifras oficiales y con las cifras incluso que maneja CEPAL, se constata que la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza en Chile son infinitamente mucho menores que la que se produjo en Bolivia en este mismo periodo. Por lo tanto, a mí me gustaría, tratando un poco de sobrevolar y diría con la pretensión no de articular, pero de alguna manera combinar el relato de los distintos compañeros que han intervenido, hacer una referencia más general. Por lo tanto, tratar de situar esto desde mi perspectiva, que creo que por lo menos con algunos compañeros conozco, con el que más, digamos, tengo conocimiento de su pensamiento y comparto con Xavier indudablemente. Pertenecemos al mismo departamento y tenemos pues toda una historia compartida. Y en ese sentido decía, creo que es necesario preguntarnos incluso, qué curioso, ¿no?, el contexto en el que se da el proceso de América Latina. Aprovecho también, interrumpo, para señalar mi tremendo orgullo argentino, latinoamericano, aunque mi patria es la humanidad, porque en estos momentos efectivamente en Chile pues, ese pueblo heroico que ha sido manifiestamente heroico durante mucho tiempo, ese pueblo boliviano, ese pueblo ecuatoriano, efectivamente está volviendo a demostrar aquello que Guevara dijo que el mundo había dicho basta y se había echado a andar. Y en este sentido, por lo tanto, creo que hay que situar, o yo intento situar esta crisis de América Latina en la crisis global. Y en este sentido, como digamos, creo que compartimos varios aquí, indudablemente la historia, digamos, de la humanidad explica todos los problemas, pero si nos situamos en el capitalismo, obviamente que podemos decir que realmente hay un cambio a partir de la gran crisis de los 70, la crisis que algunos llamamos por lo menos crisis sistémica, que ya no es solo una crisis estructural, la estructura económica, política, sino es integral que incluye también el aspecto, por supuesto, ambiental, climático, pero que en última instancia está asociado a las demandas que se plantean en los 60. Podemos situarnos entonces, por lo tanto, en la gran crisis de los 60. ¿Por qué digo los 60? Porque sabemos, por lo menos los que trabajamos, como Xavier y yo, siempre con la perspectiva de la evolución de la tasa de ganancias como indicador de las crisis del capitalismo, que la crisis se manifiesta abiertamente a mediados de los 60, en donde a partir del 65 cae la tasa de ganancias,
capitalismo global, sobre todo en los países desarrollados, y que luego con distintos mecanismos que se utilizan cuando hay crisis, gasto público, transferencias, subsidios, sobre todo de capital, para tratar de mantener la tasa de ganancia, se mantiene al muerto asistido hasta las crisis que se van desarrollando, recesión del 68, 69, la gran crisis del 72, que no del 73, del 72. Y en este contexto, de hecho, decíamos, también hay que situar las luchas en el mundo, y en ese sentido la llamado 68 global, que es como lo denominó Goldstein, a la situación que se da en todas partes. Yo, teenager, más que de la generación del 68, sí, soy del 69, era un teenager en Argentina, cuando en Argentina, en Córdoba, en mi ciudad, la población en una dictadura tomó, digamos, las calles y mantuvo el control de la ciudad durante 3 días. 3 días, en una dictadura, y sin atreverse el ejército a salir. De hecho, esto se repitió, se reprodujo en muchos lugares, pero expresaba la situación insostenible del capitalismo de posguerra, que había acabado su periodo de expansión. A partir, por lo tanto, de esa gran crisis sistémica, que el capitalismo se reorganiza. No hay que olvidar también que en el 72 se publica los límites de crecimiento del Club de Roma, donde ya advierte de los problemas insoportables del sistema ambiental del planeta, que recién hoy están sobre la mesa. Lo que quiero señalar que todas aquellas cuestiones que se plantearon en el 68 son hoy las que resurgen con fuerza. Son hoy las que resultan con fuerza después de un periodo de predominio indudable del neoliberalismo. ¿Qué ocurrió a partir de la crisis de los 70? Bueno, que el capitalismo, efectivamente, de alguna manera, como lo expresaba Alberto respecto a lo que significó el bombardeo a la moneda, hizo lo mismo a nivel mundial. Una especie de bombardeo en donde, por una parte, el terrorismo de Estado se convirtió en una cuestión esencial. Es inseparable el llamado neoliberalismo, que, como dice Xavier, es sencillamente, bueno, yo lo diría de otra manera, pero coincidiendo esencialmente con él, es la restauración de un orden social de lo peor del capitalismo. Porque por un lado retoma cuestiones de la acumulación primitiva de capital, esta cuestión del extractivismo rentista que es característico de este momento, y por otra parte también el neocolonialismo típico de los siglos siguientes previos al siglo XX. Y en este sentido, por lo tanto, ese bombardeo a la moneda, es una metáfora en este caso que uso, digamos, del capitalismo bueno, de rostro humano, que se había dado en la posguerra. Y que se había dado en la posguerra porque no por casualidad se había dado, sino porque además de ser funcional a la expansión capitalista de aquel entonces, estamos hablando de un capitalismo herido después de las Segundas Guerras Mundiales, también competía con otro sistema, que con todas sus lacras, con todos sus problemas, representaba una alternativa en donde la gente comía, se vestía, tenía garantizadas condiciones de vida que no tenían en absoluto el 90% de la humanidad. Esto hay que decirlo, no estoy reivindicando el estalinismo, estoy diciendo algo que es objetivo y que está en las cifras oficiales en términos fácilmente identificables. En este sentido, decía, por lo tanto, el bombardeo a la moneda, esta figura que hago retórica respecto a lo que hace el capitalismo en aquel entonces, es la restauración del capitalismo en su versión más cruda. Lo de la posguerra, el estado de bienestar y una cierta democracia son realmente una excepción en el capitalismo. Todo lo demás es esencialmente lo mismo que hoy. Cuando uno lee a Marx hoy, los que escribió sus primeros trabajos, este señor, iba a decir, a los 24 o 25 años, esas cosas que escribió que son impresionantes. El manifiesto lo escribió a los 28 o 29, tenían con Engels. En esos momentos, digamos, el capitalismo, estamos hablando del mediados del siglo XIX, el capitalismo es tremendamente, mucho más parecido a hoy que lo que es hoy el capitalismo respecto al siglo XX. Porque efectivamente está volviendo a esa versión cruda, insoportable del capitalismo. Y en este sentido, por lo tanto, lo que quiero situar es por qué entonces América Latina hoy está en este contexto, hoy está en esta situación. Porque en aquel momento, digamos, el capitalismo busca reorganizarse a escala mundial. Había funcionado siendo un sistema en donde el centro estaba aglutinado. Siempre el centro fueron 4 o 5 países. Lo demás es ilusión. Es decir, pensar que España o Italia son parte del centro es una ilusión.
Son países que en última instancia forman lo que Wall Street también llamaría la semiperiferia. Esto se puede discutir y no vamos a entrar en ello. Simplemente decirles que en última instancia no son países centrales, no fijan las reglas del funcionamiento del sistema en absoluto. De hecho, el G5 siempre ha funcionado así. Y en este sentido, por lo tanto, lo que quiero señalar del centro era ese, y había una semiperiferia. En esa semiperiferia que abarcaba los países del sur de Europa, pero también muchos del norte de Europa, digamos, podría decirse que había algunos de América Latina que estaban tratando de colocarse en esa posición. Son precisamente los del cono sur, fundamentalmente Argentina, pero también Uruguay y Chile. ¿Por qué es en esos países donde se da con más crudeza el bombardeo a la moneda? De nuevo, repito, metáfora, ¿no? Que es el terrorismo de Estado. Porque efectivamente son los países que más habían sacado los pies del plato, que más trataban de tener un proyecto de país, con Allende, con las luchas sociales en Argentina y en Uruguay, de tratar de tener un país que mereciera la pena de vivir. Y en este contexto, por lo tanto, el terrorismo de Estado asociado al neoliberalismo es absolutamente inseparable. De hecho, hay que recordarle que Samuelson, un demócrata, en 1980 en el Congreso Mundial de Economía en México, le dijo a Friedman: lo que defiendes, vuestra propuesta, es un fascismo de mercado. Efectivamente, desde entonces a lo que asistimos es a un desarrollo de un nuevo totalitarismo, que yo no le llamo fascismo, porque a diferencia del fascismo clásico del siglo XX, que se apoyaba fundamentalmente en todo el Estado productivo, ahora en realidad no necesita casi de Pinochet, una vez que ya Pinochet y compañía hicieron lo suyo, sino que los instrumentos del mercado funcionan de una manera automática, que ya por lo tanto, si hace falta, se justifica por Bruselas, en España, o por las instancias supranacionales, o porque el mercado lo decide así, no se puede ir contra él. Y por lo tanto, digamos, no hace falta en principio apelar permanentemente a dictaduras. En este contexto, por lo tanto, ¿qué le pasó a América Latina? Que decía que en ese mundo de posguerra, en el que el centro, 5 países, tenía una semiperiferia en el cual había unos cuantos, como digo, de América Latina que intentaban meter la cabeza y que se les cortaron. El resto de América Latina era una periferia, pero esa periferia tenía un nivel de ingreso superior a cualquier otra periferia de África o de Asia. Pero claro, en ese contexto que había que abaratar los salarios para producir los bienes que ahora formaban también la cesta de los salarios, el estímulo del consumo de los trabajadores, hacer electrodomésticos, luego vendrían los ordenadores, etc. América Latina tenía salarios demasiado bajos. Y por lo tanto, ahí estuvo el Partido Capitalista Chino, llamado comunista, que se ocupó de resolver el problema con las reformas que hacen a finales del 68, y va permitiendo, va consolidando, perdón, a finales del 78, en el 78, va consolidando, digamos, condiciones para que efectivamente ese neoliberalismo que necesita mano de obra semi-esclava la tenga garantizada, primero en China, luego en Vietnam, pobre de Duan, si hubiese levantado la cabeza después de morir, ver que le habían ganado la guerra a los yanquis, pero luego la burocracia en realidad había entregado el país. Bueno, todo esto se va construyendo en Asia, que va permitiendo que Asia se convierta en la fábrica del mundo. Y por lo tanto, América Latina, que antes era la segunda fábrica después de Europa y de América del Norte, ya no necesita, ya no puede cumplir ese papel. Y por lo tanto, ¿cuál es el papel asignado a América Latina? El mismo que en el siglo XIX. Fundamentalmente, mercados de abastecimiento de materias primas. Eso significa políticas extractivistas de todo tipo, mineras, petroleras, agropecuarias. Y por lo tanto, cualquier proyecto que implique una industrialización con una distribución del ingreso tiene que ser abordado. En este contexto podemos decir que durante los 70 se destruyó todo el aparato construido durante la industrialización sustitutiva de importaciones, que fue forzosa por la realidad. Y a partir, digamos, de los 80 se consolidó el extractivismo primero a partir de la deuda, porque también en las finanzas hay extractivismo. De hecho, la deuda cumple el papel de licuar, de conseguir convertir el dinero en moneda fuerte, la plusvalía obtenida en la producción.
Todo lo que se explota, todo lo que se expolia a los trabajadores de un país no puede salir en pesos, no puede salir en moneda local, tiene que salir en divisas. Y en ese sentido la deuda cumple un papel central. Además de cumplir otro papel central en este neoliberalismo, que consiste en complementar los ingresos, como se muestra en el caso de Chile en general. Es decir, los trabajadores les ha sido rebajada sus salarios en términos de poder adquisitivo, pero se les endeuda. De hecho, Chile tiene una bajísima deuda pública, pero tiene una altísima deuda privada, precisamente porque es el complemento de los salarios. Antes, en el capitalismo de posguerra, el complemento salarial era el estado de bienestar. Cuando tienes salud, educación gratuita, cuando tienes, digamos, un montón de bienes públicos que llamamos gratuitos, es un complemento del salario. Eso no existe en Chile, donde la educación se paga. A un estudiante chileno le cuesta más barato irse a Argentina, pagarse allí una casa y estudiar en Argentina, porque la educación de Argentina sigue siendo absolutamente gratuita desde cero hasta la universidad. Y además de calidad, comparado desde el punto de vista de los resultados a nivel, pues la UBA de Buenos Aires está por delante de todas las universidades españolas. Digo esto para situarlo, porque alguien puede pensar, uy, claro, eso es a costa del nivel. No, no es así. Entonces, en este contexto, de nuevo decía, es cuando entendemos que en los 80, la primera, digamos, burbuja que se crea en este periodo que llamamos neoliberal, es la burbuja de la deuda. Cuando se pincha la burbuja de la deuda, ya el capitalismo se ha reacomodado y ha logrado sobrevivir a esa gran crisis financiera y fiscal. Y entonces es el momento en el que con las privatizaciones logra sanear, vendiendo las joyas de la abuela, logra sanear las finanzas públicas y vender la idea de que el malo es el Estado. Y entonces tenemos la década de los 90, donde el neoliberalismo, perfecto,